Bueno, compañeros, nosotros somos estudiantes de licenciatura en matemáticas y somos de la Universidad de la UPTC, y el tema que vamos a tratar el día de hoy es la elipse. Nuestro grupo está conformado por María Paula Vega. Andrea Cristancho. Daniel Soscún, Alejandro Chinome. y quien les habla, Alexander Castillo. Uy, por fin. Bueno, compañeros, les vengo a hablar el día de hoy sobre de cómo se originó la elipse. Hace bastante tiempo surgieron tres teorías fundamentales, las cuales tenían como intención comprender la órbita del planeta Marte dentro del sistema solar. Entre ellas, la primera teoría fue de Claudio Ptolomeo. Bueno, Claudio Ptolomeo fue un gran astrónomo, el cual aportó bastante a la astronomía de ese entonces, ya que descifró la fórmula llamada geocéntrica. La teoría de él se llamaba geocéntrica, la cual perduró por más de 1400 años. Esto quiere decir que fue bastante viral por un tiempo bastante prolongado. Esta teoría básicamente concluía en poner a la Tierra en el centro del universo y a los planetas orbitando alrededor de ella en órbitas circulares llamadas epiciclos. La segunda teoría es la teoría de Nicolás Copérnico, Nicolás Copérnico fue un monje astrónomo, el cual halló el descubrimiento de voy por todo. O sea, ya. Bueno, la segunda teoría fue la de Nicolás Copérnico. Este monje astrónomo, básicamente su teoría trataba en colocar en el centro del universo al Sol, y el Sol estaba totalmente inmóvil, es decir, el Sol estaba en el centro y los planetas lo orbitaban alrededor de él. Esta teoría él la denominó teoría heliocéntrica, y iba totalmente en contra de la otra, ya que en vez de poner a la Tierra ponía era al Sol. La tercera teoría es del astrónomo galés Tycho Pero es que no, ves que a veces no alcanza por el Brown, no es que solo lo que está tratando es estás en internet, ¿no? que él recopila, en esta teoría recopilaba las dos teorías anteriores, que era la de Claudio Pitágoras y Nicolás Copérnico. En él, la Tierra Puntos que prestas y te son estaba junto al Sol Sí, sí, que una va a ser y la A Luna y dice, espera, orbitaba la Tierra, A es mayor que C. y los planetas orbitaban el Sol. Y esta distancia que te está dando es B. Entonces, ahora sí por Pitágoras, que te da. ¿No conoces bien? Ya. Cabe aclarar que los tres modelos anteriores, los que mencionamos, se basaban en órbitas totalmente circulares. ¿Y esto por qué? Porque el círculo era una figura excelsa, una figura perfecta, idónea en ese entonces. Pero más adelante llegó una teoría que fue creada por Jonas Kepler. Esta teoría básicamente llega al descubrimiento de la elipse. Kepler concluyó que hay una figura mucho más amena, mucho más acoplable dentro del sistema solar, que no tiene que ser circular, sino que tiene que ser de manera elíptica. Kepler además concluye que los planetas giran alrededor del Sol de manera elíptica, en órbitas elípticas, donde el Sol hace parte de uno de sus focos. Esta teoría finalmente le da cavidad
de cómo se originó la elipse. Ay, siento que fallo. Bueno, ahora voy a hablar sobre la elipse, pero con unos términos mucho más geométricos. Entonces, la elipse es el lugar geométrico de un punto que se mueve dentro de un plano tal que la suma de las distancias a dos puntos fijos llamados focos es una cantidad constante. He hecho una serie de gráficas de tal manera que ustedes entiendan mejor lo que acabé de decir. En la primera gráfica podemos ver que tenemos un punto perteneciente a la elipse y lo unimos a los dos focos, al foco y al foco primo. Esta unión va a dar una cantidad. En la segunda gráfica vemos que tenemos ya dos puntos pertenecientes a la elipse que los unimos a los mismos focos, va a dar exactamente la misma cantidad. Entonces podemos concluir que si ubicamos cualquier punto perteneciente a la elipse y lo unimos a los dos focos, va a ser una cantidad constante, es decir, que la suma de las distancias, en base a la suma de las distancias se va creando la elipse. Entonces podemos decir finalmente que P y F' más P y F es una cantidad constante, donde P es el punto y F es el foco. Bueno, los elementos de la elipse. En primer lugar encontramos el centro. El centro es innato, siempre va a estar en la elipse. En segundo lugar encontramos los vértices. Acá se clasifican en dos, que primero son los vértices de eje mayor, son este y este, como lo pueden ver, y como pueden analizar son los vértices que están ubicados sobre el eje donde están los focos. Los vértices de eje mayor están ubicados siempre donde van a estar ubicados los focos. Tenemos los vértices de eje menor, que son aquellos perpendiculares al eje de la elipse. En este caso sería este y este. Podemos encontrar focos que simplemente son dos puntos que están en la elipse. En este caso serían este y este. Por otro lado encontramos los lados rectos. ¿Qué son los lados rectos? Los lados rectos son líneas perpendiculares al eje de la elipse que pasan por los focos. Siempre van a pasar por los focos. Entonces serían estos. Y otro elemento serían las distancias. Del centro a un foco, la distancia va a ser C. Del centro al vértice mayor, la distancia va a ser A. Ahora, del centro al otro foco va a ser C. Entonces podemos decir que de la distancia del centro a los focos va a ser igual a 2A. Ahora, la distancia del centro al vértice del lado izquierdo va a ser también A. Entonces también podemos concluir que la distancia del centro a los vértices mayores van a ser 2 veces... Ay, no la embarré. Ay. Bueno, entonces la elipse va a tener distancias. La distancia del centro a un foco va a ser denominada por la letra C. Ahora, la distancia del centro al otro foco, en este caso el foco prima, también sería C. Entonces podemos decir que la distancia del centro a los focos va a ser igual a 2 veces C. Ahora, tenemos la distancia del centro al vértice mayor, que la vamos a denominar con la letra A. También la distancia del centro al vértice mayor prima va a ser llamada también A. Entonces podemos concluir que la distancia del centro a los vértices mayores va a ser igual a 2 veces A. Tenemos también unas distancias que son pertenecientes al eje menor. En este caso, la distancia del centro al vértice menor va a ser denominada con la letra B. La distancia del centro al vértice menor prima va a ser también denominada con la letra B. Entonces podemos concluir que la distancia del centro a los vértices menores de eje menor
va a ser igual a 2 veces b. Ahora vamos a hacer la demostración de la ecuación horizontal de la elipse. Para esto nosotros tenemos nuestra gráfica y vamos a decir que tenemos dos segmentos. En este caso nuestro primer segmento sería de nuestro punto a nuestro foco prima más el otro segmento que sería de nuestro punto a nuestro foco y en este caso sería igual a 2a. Bueno, teniendo esto y sabiendo que tenemos dos puntos, vamos a reemplazar o a utilizar la fórmula de la distancia, que en este caso decimos que nuestro punto y nuestro foco prima más nuestro punto y nuestro foco van a ser igual a la raíz de x menos c elevado al cuadrado más y menos 0 elevado al cuadrado más la raíz de nuestro punto, la distancia de nuestro punto, que en este caso sería x menos nuestro punto menos c más y menos c elevado al cuadrado. Esto va a ser igual a 2a. Entonces decimos que la raíz de x menos c elevado al cuadrado más y elevado al cuadrado más la raíz de x menos más c elevado al cuadrado más y elevado al cuadrado. Esto va a ser igual a 2a. Tenemos dos términos acá, vamos a poner una vez. Decimos que la raíz de x menos c elevado al cuadrado más y al cuadrado va a ser igual a 2a menos, a positivo para el otro lado negativo, la raíz de x más c elevado al cuadrado más y al cuadrado. Necesitamos que la raíz, entonces en este caso llevamos ambos lados igual a al cuadrado, entonces al cuadrado, y vamos a hacer la raíz de x menos c elevado al cuadrado más y elevado al cuadrado va a ser igual. Acá tenemos una de 2 por 2 da 4a al cuadrado menos el segundo término sería 4a por la raíz de x más c elevado al cuadrado más y al cuadrado. Ahora más, más el término que sería x más c al cuadrado más y al cuadrado. Bueno, acá podemos cancelar términos, entonces se va y con y y con y. Entonces decimos, bueno, entonces acá tenemos un número y acá tenemos un número, entonces vamos a resolver. Decimos que x al cuadrado menos 2 veces x por c más c al cuadrado va a ser igual a 4a al cuadrado menos 4a por la raíz de x más c elevado al cuadrado más y al cuadrado. Entonces acá nosotros vamos a decir que x al cuadrado más 2 veces primero con el segundo xc más c al cuadrado. Bueno, entonces acá vamos a encontrar términos que vamos a cancelar. Encontramos un x al cuadrado con un x al cuadrado, un c al cuadrado con un c al cuadrado. Entonces nos queda. Encontramos menos 2 xc acá. Entonces está positivo para ser negativo, porque menos 2 xc va a ser igual a 4a al cuadrado menos 4a por la raíz de x más c al cuadrado más y al cuadrado. Entonces acá tenemos menos 2xc nos da menos 4 xc igual a 4a al cuadrado menos 4a por la raíz de x más c elevado al cuadrado más y al cuadrado. Entonces acá tenemos vamos a pasar x al cuadrado a restar. Entonces tenemos menos 4xc menos 4a al cuadrado va a ser igual a menos 4a por la raíz de x más c al cuadrado más y al cuadrado. Tenemos menos 4, entonces tenemos dividido por menos 4. Menos 4 y menos 4. Cancelamos esto con esto, esto con esto, esto con esto y nos queda xc menos más a al cuadrado. Va a ser igual a a por la raíz de x más c al cuadrado más y cuadrado. Entonces, acá necesitamos la raíz, entonces vamos a llevar otra vez todo al cuadrado para que la raíz a ambos lados del cuadrado. Entonces decimos que x al cuadrado por c al cuadrado más, eso más o menos 2 veces el primero por el segundo al cuadrado más al cuadrado de la 4. Acá tenemos una, vamos a resolver x cuadrado por c cuadrado más 2 veces x c al cuadrado más nuevamente a la 4. Va a ser igual a perdón, ahí, ya multiplicando todo, entonces a por x más c al cuadrado más y al cuadrado. Entonces decimos que x cuadrado c cuadrado más 2 veces x c al cuadrado más a la 4 va a ser igual. Entonces acá nosotros lo que dice que a por x, entonces vamos a resolver entonces decimos que x al cuadrado por c al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado va a ser igual. Entonces hacemos una diferencia a al cuadrado, todo esto multiplicado por x más c elevado al cuadrado más y al cuadrado. Entonces tenemos x al cuadrado por c al cuadrado más 2xc al cuadrado más a la 4 va a ser igual a, vamos a ver, dice a al cuadrado por x más 2 veces
por C al cuadrado, recuerden que la multiplica todo, más C al cuadrado, más A por referencia A al cuadrado, Y al cuadrado. Entonces vamos a buscar términos semejantes y fraccionarios. Entonces en este caso tenemos 2x con 2x, y nos queda, pues vamos términos semejantes, entonces decimos que x al cuadrado por C al cuadrado, más A a la 4, igual A al cuadrado, x, más C al cuadrado, más A al cuadrado, Y al cuadrado. Bueno, vamos a pasar a este lado, vamos a tener entonces decimos que x al cuadrado por C al cuadrado, entonces vamos a pasar este, entonces ya por negativo, pasa positivo para negativo, menos A al cuadrado, x, vamos a pasar este otro que dice que menos A al cuadrado, Y al cuadrado, va a ser igual al término que tenemos acá, que es C A al cuadrado, y este no hace falta, pero va a ser negativo, menos A al cuadrado. Bueno, entonces vamos a multiplicar a un lado con el otro, entonces decimos que menos 1 por x al cuadrado, C al cuadrado, menos A al cuadrado, x al cuadrado, menos A al cuadrado, Y al cuadrado. Va a ser igual a C al cuadrado, A al cuadrado, menos A a la 4, todo multiplicado por menos 1. Bueno, entonces vamos a ver la multiplicación de los menos por más también, entonces menos x al cuadrado, C al cuadrado, menos por menos más A al cuadrado, x cuadrado, y menos por menos más A al cuadrado, Y al cuadrado. Esto va a ser igual, vamos a hacer la multiplicación, menos por más también, A al cuadrado por C al cuadrado, menos por menos más A a la 4. Bueno, acá tenemos dos términos, acá tenemos. Entonces, vamos a agarrar factor común entre estos términos, entonces decimos que el factor común, hemos sacado x al cuadrado, entonces sacamos nuestro factor común. Entonces, x al cuadrado, factor d, menos c al cuadrado, más a al cuadrado, más a al cuadrado, y al cuadrado. Esto va a ser igual, tenemos acá vamos a sacar el factor común, tenemos acá vamos a sacar el factor común, y nuestro factor común es a al cuadrado, factor d, menos c al cuadrado, más a al cuadrado. Bueno, teniendo esto, digamos, por la aquí nos dice que a al cuadrado más b al cuadrado va a ser igual a c al cuadrado. Vamos a despejar y decimos que a despejar el factor d, menos c al cuadrado, menos c al cuadrado va a ser igual a b al cuadrado. Entonces sabemos que a al cuadrado menos c al cuadrado va a ser igual a b al cuadrado. Entonces acá le donde encontremos a al cuadrado menos c al cuadrado, vamos a empezar por b al cuadrado. Entonces decimos que x al cuadrado por b al cuadrado más a al cuadrado y al cuadrado va a ser igual a al cuadrado por b al cuadrado. Entonces vamos a dividir todo en factor de a al cuadrado, b al cuadrado para los separados de b. Entonces decimos que a al cuadrado, b al cuadrado, pues vamos con el número de los entonces decimos que a al cuadrado por b al cuadrado y sobre a al cuadrado por b al cuadrado. Entonces acá tenemos que con b, acá con a, y acá esto se va todo. Entonces decimos que nos quedó x al cuadrado sobre a al cuadrado más y al cuadrado sobre b al cuadrado igual a 1. Con esto hemos demostrado que hemos llegado a la ecuación horizontal de una elipse con centro en el origen. Bueno, como ya tenemos nuestra ecuación horizontal cuando la elipse está en el origen, análogamente vemos que la ecuación vertical lo único que cambia son los valores de A y de B invertidamente. Entonces, con esto hemos demostrado que la elipse tiene dos ejes, en el horizontal como en el vertical. Ahora vamos a hacer un ejemplo de la elipse con centro en el origen. Para esto sabemos que tenemos dos ecuaciones, la una es vertical y la otra es horizontal. Necesitamos que esta ecuación o que este problema se nos convierta en uno de estos dos. Para esto dividimos todos los términos en este número. Entonces decimos que 9x al cuadrado más 4y al cuadrado va a ser igual a 36 dividido en 36. Lo que se busca con esto es que al cancelar nos dé resultado 1. Entonces aquí hacemos lo mismo. Entonces decimos que 9 dividido en 36, 4 dividido en 36, y esto nos va a dar 4x al cuadrado sobre 4 más y al cuadrado sobre 9. Esto va a ser igual a 1. Ahí ya tenemos una similitud a esta fórmula, pero sabemos que tiene que ir elevado a un cuadrado. Entonces ahí decimos que tenemos que identificar primeramente hacia qué lado o cómo abre el elipse. Acá sabemos, tenemos que ir a ver y saber que el número mayor es la fórmula que vamos a reemplazar. Entonces vamos a nuestra ecuación y miramos que
nuestra elipse va a ser vertical. Entonces decimos que nuestra elipse va a ser vertical. Entonces decimos que este sería B y esta sería A. Entonces decimos que B al cuadrado va a ser igual a la raíz de 4, más o menos. Y entonces va a decir que B va a ser igual a 2. Y decimos que A al cuadrado va a ser igual a más o menos la raíz de 9, que va a ser igual a igual a 3. Bueno, teniendo estos puntos podemos reemplazarlos en nuestra fórmula, que dice que x al cuadrado sobre b al cuadrado más y al cuadrado sobre a al cuadrado va a ser igual a 1. Bueno, entonces acá reemplazamos b y a. Decimos que x al cuadrado sobre b nos dio 2 elevado a la 2 más y al cuadrado sobre a, que nos dio 3 elevada a la 2, va a ser igual a 1. Bueno, ahora vamos a explicar de forma breve la excentricidad de la elipse. La excentricidad de la elipse la podemos encontrar también de forma astronómica. Según Kepler, los planetas describen órbitas elípticas encontrando el Sol en el foco. Entonces, por ejemplo, cada planeta tiene una excentricidad distinta. Por ejemplo, hay estos 4 ejemplos de Mercurio, Venus, Tierra y Saturno. Cada uno toma valores diferentes, pero no nos podemos dar cuenta que ninguno toma ni el valor de 1 ni el valor de 0. Entonces, esto pasa con la excentricidad de la elipse. La elipse puede tomar valores entre 1 y 0, pero no puede tomar valores tales como 0 y 1. Acá podemos ver la fórmula de la excentricidad, donde E es excentricidad, C es la semidistancia focal y A es el semieje mayor. Esta vendría siendo la fórmula de la elipse. Bueno, en conclusión, la excentricidad de una elipse es un valor que determina la forma de ella, con respecto a si es más redonda o si se aproxima más hacia el segmento. Acá tenemos un ejemplo donde A toma el valor de 10 y C toma el valor de 8. Al reemplazar estos valores, la excentricidad nos va a dar 0,8. Pero en dado caso que C tomara el valor de 0, ya los focos estarían más hacia el origen y ya no sería una elipse, sino se convertiría en una circunferencia. Si los focos se alejan más de lo que deben, por ejemplo, toman el valor de 1, ya no sería una elipse, sino ya se aproximarían mucho a un segmento. Bueno, ahora vamos a explicar la directriz de la elipse. Tenemos 2 rectas que son paralelas al eje menor de la elipse y se encuentran también a la misma distancia de dicho eje. Una se ha denominado D' y la otra la hemos denominado D. Por el ejercicio anterior nos dimos cuenta que la elipse tiene una excentricidad de 0,8. Entonces ahora vamos a denominar que del punto P al foco hay un valor o un cociente que equivale a 7,4. Y de la distancia de este mismo punto a la distancia a la directriz, no. Ahora vamos a ver la demostración de la fórmula de longitud del lado recto de la elipse. Bueno, como podemos ver acá, tenemos una elipse y en ella encontramos un triángulo rectángulo. Este triángulo rectángulo forma un ángulo de 90 grados, por ende lo podemos desarrollar por bitácoras. Como ya sabemos, este es el lado recto de la elipse, que es perpendicular al eje mayor y pasa por uno de sus focos. Entonces, al desarrollar por Pitágoras, tendremos que la hipotenusa al cuadrado es igual al cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. Entonces, a este cateto lo vamos a llamar X, a este cateto lo vamos a llamar 12 y esa sería la hipotenusa que le vamos a denominar PF'. Entonces vamos a reemplazar. La hipotenusa es PF' igual a un cateto que es X al cuadrado más el otro cateto que sería 2C al cuadrado. Bueno, ahora vamos a despejar PF'. Esta distancia que es PF' más X siempre nos va a dar un valor que es 2A.
O sea que es la distancia de aquí a aquí y la distancia de aquí a acá, esa es igual a 2a. Entonces, voy a despejar PF para poder reemplazar acá. Entonces tengo que PF' es igual a 2a menos x. Entonces, ya teniendo este valor, podemos reemplazar acá. 2a menos x, todo esto va al cuadrado, me da un igual a x al cuadrado, más, y ya puedo resolver acá para poder despejar c. Me quedaría 4c al cuadrado. Bueno, al tener esto, nos vamos a ir a Pitágoras, que dice a al cuadrado es un igual a b al cuadrado más c al cuadrado. Necesito despejar c. Entonces, c al cuadrado me queda un igual a al cuadrado menos b al cuadrado. Ya teniendo el valor de c, me voy para este lado y empiezo a resolver acá. Me quedaría 4 a al cuadrado. No. ¿Sí? Entonces, como tengo el valor de c, reemplazo, empiezo a resolver este binomio. 4a al cuadrado menos 4ax más x al cuadrado me va a dar un igual a x al cuadrado más 4. Y tengo el valor de c, que equivale a al cuadrado menos b al cuadrado. Listo. Bueno, entonces, como ya tengo el valor de c, lo que hago es reemplazar y resolver lo que tengo acá. Entonces me quedaría 4a al cuadrado menos 4ax más x al cuadrado es un igual a x al cuadrado más, reemplazo c, 4a al cuadrado menos 4c al cuadrado. Entonces, teniendo esto, puedo cancelar x al cuadrado con x al cuadrado y 4 al cuadrado con 4 al cuadrado me quedaría menos 4ax igual a menos 4c al cuadrado. Entonces, multiplico por menos 1 en ambos lados y puedo cancelar el 4 y el negativo y me quedaría ax igual a... no. Bueno, al tener ya el valor de c, lo que vamos a hacer es resolver a este lado. Entonces vamos a resolver este binomio que quedaría 4a al cuadrado menos 4ax más x al cuadrado igual a x al cuadrado más 4 al cuadrado menos 4b cuadrado, que es lo que estamos reemplazando acá. Ahí ya podemos cancelar en ambos lados. 4a cuadrado con 4a cuadrado, x al cuadrado con x al cuadrado, y me quedaría menos 4ax igual a menos 4b al cuadrado. Entonces, acá podríamos cancelar el 4 con el 4 y al multiplicar por menos 1 en ambos lados, cancelaría los signos y me daría ax igual a b al cuadrado. Para despejar x, lo único que hago es x igual a b al cuadrado sobre a. Entonces, el lado recto equivale a x. Y como x en este caso, a 2 veces x, perdón, entonces el lado recto en este caso equivaldría a 2 veces b al cuadrado sobre a. Y esta es la fórmula del lado recto de la elipse. Para hallar las coordenadas de los focos, digamos que el centro HK, la H se mueve a este lado y K hacia arriba. Para hallar el foco 1, hallamos que H sobre X y la distancia de K en el eje Y al centro sería K más el centro a este foco, la distancia de este foco. Y para la distancia, para el foco 2, entonces tenemos lo mismo, H más la distancia de K al vértice del foco menos el centro al foco, que sería C. Ya con esto, con estos puntos, pondremos acá foco 1 es igual, es H, K más C. Foco 2, H, K menos C. Y el punto P, X1, Y1. Bueno, sabemos que la fórmula de la distancia es la raíz de X1 menos X2 al cuadrado más Y1 y Y2. Bueno, entonces acá nos dicen que
que la distancia es más. La distancia 1 más la distancia 2 es igual a 2a. Entonces, con esto pondremos a cada uno nuestras coordenadas. Para el foco 1, lo llaman h, k más c. Sería x1, x2. Por la distancia de este punto, xy, x, entonces, tomando esto, y1, y2. Entonces, tenemos foco 1, el foco 2 y el punto P. Entonces, ya sabemos que el punto P va a valer es igual la raíz de x menos x2. Entonces, más y menos x2. Acá más. Son dos. Tenemos con estas. Ahora tenemos las distancias. Más p x menos h al cuadrado más y menos k menos p. ¿Verdad? Ya tenemos las dos distancias. Entonces, la raíz de x menos h cuadrado más y menos k más c cuadrado más la distancia es k x h cuadrado más y menos k menos c cuadrado igual a 2a. Ya, para poder pasar las relaciones programadas en ambos países, pasaremos este, entonces para más raíz de x más y k más c cuadrado igual a 2a menos la raíz de x h cuadrado más y menos k menos c cuadrado. Para no entonces, tenemos una raíz cuadrada y una raíz 2a raíz de x h cuadrado más y k c cuadrado igual a x h más menos k más c cuadrado. Desde luego, vamos a hacer k cuadrado menos, pues no, 2 veces el primer cuadrado de x h más h cuadrado. Ahí vamos a ver, entonces, más h cuadrado menos 2 y k más c más k más c cuadrado igual a 2 a menos la raíz de k de x h cuadrado más y menos k más c cuadrado. Entonces, veamos 4a cuadrado menos 4a la raíz de esta ecuación k de x h cuadrado más y menos k menos c cuadrado. Más la raíz alcanzable de k cuadrado h más y menos k menos c cuadrado x h más h cuadrado más y cuadrado y k más c más k más c cuadrado igual a 4 a cuadrado 4 a raíz de x h cuadrado más y k cuadrado más x cuadrado menos 2 x h más h cuadrado más menos 2y k más c más k menos c cuadrado. Entonces, ¿qué podemos hacer? Lo vamos a usar x menos entonces, sería 2 menos 2y k más c más k más c cuadrado igual a 4a menos 4a raíz de x menos h cuadrado más y menos k menos c cuadrado más menos 2y k menos c más k menos c cuadrado. Entonces, sería la siguiente caso que 2y k más menos 2y más 2, entonces más k cuadrado más 2 k c más c cuadrado igual a 4. Entonces, 4 cuadrado menos 4 x menos h cuadrado más y k menos c cuadrado menos 2y 2x más 2y más h cuadrado menos 2x más c cuadrado. Ahora vamos a ver, h más c y c. Entonces, ahí vamos a ver entonces con h cuadrado tenemos h cuadrado y c. Entonces, menos 2x más 2kc igual a 4 menos 4 x menos h cuadrado más h menos k menos c cuadrado más 2y menos 2kc. Tenemos eso, entonces, ahí nos va a aparecer menos 2y menos 2y más 2kc. Más k menos 2kc igual a 4 menos 4 la raíz de x h cuadrado más y menos c cuadrado. Entonces, acá tenemos menos 4y más 4kc igual a 4 menos 4 x menos h cuadrado y x y k menos c. Entonces, pasamos c cuadrado tenemos las 4. Entonces, menos 2 menos sería menos y más kc igual a 4 menos a la raíz de x menos h cuadrado más y menos c cuadrado. Entonces, pasamos a la 4 2y más kc menos a cuadrado igual a x cuadrado primera la raíz. Entonces,
Algo tenemos que acá, entonces, menos h cuadrado más y menos k menos c cuadrado. Entonces, acá tenemos menos yc más kc menos a cuadrado sobre la 2 cuadrado igual a menos x menos a raíz de c, x h cuadrado más y menos k menos c cuadrado. Esto es que hay. Y entonces, vamos a resolver esto. Y c cuadrado menos 2y c cuadrado más 2y c cuadrado menos 2k c cuadrado más k cuadrado c cuadrado más a cuadrado menos a cuadrado por x a cuadrado más y menos k menos c cuadrado. Y vamos a utilizar más 2y más 2y c cuadrado menos 2k c cuadrado más a cuadrado c cuadrado más a cuadrado igual a cuadrado por x y a cuadrado por x. Perfecto. Entonces, vamos a hacer la matriz. Entonces, la matriz h cuadrado menos 2 h más h cuadrado más h cuadrado k menos c más k menos c cuadrado. Ahora, diferencias. Entonces, tenemos la matriz igual a entonces igual a cuadrado x cuadrado menos 2 x h más h cuadrado más c cuadrado menos 0 2 eso sería 2y k más 2y más cuadrado menos k cuadrado doble k por c más c cuadrado. Entonces, vamos a más 2 a cuadrado x cuadrado menos 2 x h cuadrado más h a cuadrado h cuadrado más a cuadrado menos 2 h cuadrado más 2 c cuadrado más cuadrado c cuadrado al cuadrado menos 2 k c cuadrado más c cuadrado. Entonces, una razón que haya. Entonces, acá que y cuadrado menos 2 k c cuadrado más 2 c cuadrado menos 2 k c cuadrado más k 2 c cuadrado más a cuadrado. Entonces, calculación de entonces, entonces, al cuadrado de la sería 2 más 2 c cuadrado menos k c cuadrado y bueno, lo más. Bueno, y ahora la frecuencia es cuadrado menos 2 k c cuadrado más k c cuadrado más a cuadrado igual a 2 menos 2 x h cuadrado más a cuadrado más y a cuadrado menos 2 y k cuadrado más k 2 cuadrado más c cuadrado y a cuadrado. Ya tenemos c cuadrado igual a 2 cuadrado. B, C. Entonces, cuando la igual a igual no sé más casado. Entonces, tenemos que entonces va a cambiar igual a menos ¿verdad? Entonces, sería igual a menos c menos ¿verdad? 2 y k menos más a menos más a igual a x menos 2x h más a h más h menos h menos x h más h más y menos 2y k menos y más x a menos a por a menos 2. Hay diferencia. Ya va así, con eso, ya está. A ver, vale, entonces, menos 2y k 2 a cuadrado más 2y k cuadrado más a cuadrado igual a k cuadrado menos más k cuadrado más a cuadrado es igual a x cuadrado menos 2 x h cuadrado más a cuadrado h cuadrado más y a cuadrado menos 2 y k c cuadrado más 2 menos k a cuadrado entonces a cuadrado y más k cuadrado más a cuadrado menos a listo. Entonces, somos 4 menos x cuadrado menos más menos h cuadrado al cuadrado igual a menos k entonces b menos b cuadrado más y acá es la opción 2 y acá es lo positivo menos a cuadrado x cuadrado es el trabajo negativo más 2 xh más h cuadrado igual a menos aquí ya hacemos la factorización entonces b al cuadrado y menos la raíz k sobre 2 menos a aquí lo mismo factorizamos x cuadrado menos 2x h
hay dos que dan oro. Entonces, factorizamos esta parte, x menos h al cuadrado igual a menos cuadrado b al cuadrado. Entonces, eliminaremos, para eliminar esto por esto, cogemos este término, pasamos aquí a dividir, eliminar, cancelar eso por el mismo. Entonces, sacaría menos a al cuadrado b al cuadrado menos a al cuadrado más b al cuadrado sobre a al cuadrado b al cuadrado. Entonces, cancelar este término quedaría como 1. Entonces, esto y acá se cancelaría este término y este término. Entonces, y este y acá, y bueno, se cancela acá y esto restando acá, es como esto. Entonces, pasándolo, quedaría y al cuadrado sobre a al cuadrado más x h cuadrado sobre b al cuadrado igual a 1. Entonces, esto vamos para como la fórmula que nos pide la fórmula general, la fórmula de la ecuación sería x h cuadrado más y menos al cuadrado sobre a al cuadrado igual a 1. Y esta es la ecuación demostrada para el eje Y. En este momento vamos a desarrollar un ejercicio en el cual el punto central no se encuentra en el origen, y este ejercicio dice lo siguiente: los focos de una elipse tienen coordenadas F1 en el punto 3,8, F2 en el punto 3,2. Su eje menor mide 8. Nos piden que determinemos la ecuación de la elipse, coordenadas de sus vértices y su excentricidad. De acuerdo a los datos que nos están dando, tenemos en esta gráfica las coordenadas de los focos, las cuales son: foco 1 es igual coordenadas. De acuerdo a los datos que nos dieron en el ejercicio, en esta gráfica tenemos las coordenadas de los focos, las cuales son: foco 1 es de coordenadas 3,2 y el foco 2 tiene las coordenadas de 3,8, como se puede ver en la gráfica. Al ver la ubicación de los focos, nos damos cuenta que la elipse que vamos a graficar viene de una forma vertical. Por tal motivo vamos a usar la siguiente ecuación, que es x menos h al cuadrado sobre b más y menos k al cuadrado sobre a al cuadrado, que es igual a 1. Otra de las fórmulas que podemos utilizar es la fórmula siguiente, que es igual a 2c, que es la distancia que va de foco a foco. O sea, nos quiere decir que es la distancia que hay entre el foco 1 menos el foco 2, menos el foco 2. Esto lo tomamos como valor absoluto, por lo que es una distancia, entonces no nos puede dar un valor negativo. Para tal solución, entonces tenemos que 2c, el foco 1 tiene una medida de 2 menos el foco 2, que tiene una distancia de 8. Como es un valor absoluto, acá nos da un valor de 6, donde nos da 12, donde el valor de c va a ser igual a 3. Nos dice que la distancia del eje es igual a 8, entonces tendríamos por la fórmula que 2b va a ser igual a 8, por lo tanto b va a ser igual a 4. En este momento tendríamos el valor de b igual a 4, b igual a 4. Con la siguiente fórmula, que c al cuadrado es igual a al cuadrado menos b al cuadrado, podemos sacar el valor que da. Tenemos el valor de c que va a ser igual a 3, si lo llevamos al cuadrado, c nos va a quedar con un valor de 9, que va a ser igual a al cuadrado, menos b al cuadrado, que 4 al cuadrado, que 4 al cuadrado va a ser igual a 16.
Sumando ambos lados, 16 nos quedaría 16 más 9 va a ser igual a al cuadrado. En dado caso vamos a sacar la raíz cuadrada, ya el valor ya, con esto va a ser igual, la suma de 16 más 9 nos va a dar raíz cuadrada de 25. Por tal motivo, el valor de a va a ser igual a 5. Ya tenemos el valor también de a va a ser igual a 5. Adicionalmente tenemos también estas dos fórmulas, las cuales nos van a dar las coordenadas del vértice superior como el vértice inferior. Nos van a dar igual estos datos que están quitando del valor de h y el valor de k. ¿Cómo podemos encontrar estos datos? Estos datos son sencillos de encontrar teniendo la gráfica. Pues sabemos que el punto central de este que va a tener coordenadas h va a encontrarse en la mitad. Por estas coordenadas que habíamos averiguado el valor de c. Para encontrar el punto central, tomaríamos de la parte superior, bajar 3 puntos hacia acá, o de la parte inferior, subir 3 puntos, estamos en el punto 2, vamos a llegar al punto 5. En el cual el punto central como tal va a tener unas coordenadas que van a ser iguales al punto 3 con el punto 5. Dado esa coordenada que tenemos c que va a ser igual al punto 3,5, sabemos que el punto central tiene coordenadas de la forma h, k. Por tal motivo, el valor de h va a ser igual a 3 y el valor de k va a ser igual a 5. Llegando a esta fórmula, lo podemos despejar para poder encontrar los vértices, donde un vértice va a tener coordenadas h que tiene un valor de 3 y tiene un valor de k que es un valor de 5, más el valor de a que tiene valor de 5. En este caso, despejando esa coordenada nos va a quedar la coordenada 3,10. En el caso del vértice siguiente, vamos a tener el vértice inferior, vamos a tener la coordenada k que va a ser el mismo, el valor de h que va a ser igual a 3, más el valor de k que es de valor de 5 y el valor de a que es 5, por tanto esta coordenada nos va a quedar como la coordenada 13. En el caso del dibujo, vamos a darnos cuenta que la coordenada de aquí nos va a quedar la coordenada b'. Entonces en la parte superior, en este punto nos va a quedar el vértice superior que va a tener unas coordenadas de 3,10. Entonces va a tener unas coordenadas de 3,0. Lo siguiente que tenemos que hacer es hallar el valor de la excentricidad, el cual es excentricidad es igual al valor de c sobre el valor de a. Ya tenemos estos valores donde la excentricidad nos va a dar el valor de c que es igual a 3 sobre el valor de a que es igual a 5. Este sería lo que tendríamos como la excentricidad va a ser igual a 3 litros. Lo único que nos quedaría pendiente es hallar. Desde empezando aquí la velocidad que hemos tenido durante todo el proceso, vamos a reemplazarlos en la fórmula general para tener la fórmula particular para este mismo ejercicio. Entonces tenemos el valor de x menos h, que tenemos el valor de h que es igual a 3 menos 3 elevado al cuadrado sobre b al cuadrado que es 4. 4 al cuadrado sería 16 más el valor más el siguiente sería y menos el valor de k que es igual a 5 elevado al cuadrado sobre el valor de a que es igual a 5 sería 5 al cuadrado 25 sería igual a 1. Ahí tendríamos ya todos los datos que nos están pidiendo en el ejercicio, que sería el valor de la excentricidad, todos los puntos ubicados, todos los vértices y la ecuación general del ejercicio. Bueno, ahora vamos a explicar la función de la tangente y la recta normal a una elipse. Tenemos acá una elipse, esa que está en negro es una recta que corta en dos puntos de la elipse, pero necesitamos que la tangente corte en un solo punto. Estas son las coordenadas de la recta que corta en dos puntos. Entonces, acá tenemos la ecuación general de la elipse y aquí tenemos lo que equivale a la recta. Aquí la calculada en función de y. Entonces, lo único que hacemos acá es esta fórmula y al cuadrado la reemplazamos por lo que nos dio y. Lo elevamos al cuadrado y lo igualamos a 1. Desarrollamos este binomio al cuadrado, desarrollamos este binomio al cuadrado y nos va a quedar el primer término al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Todo sobre b y lo igualamos a 1. Bueno, entonces sabemos que van en este paso y lo que podemos buscar acá es que tenemos 2x menos x sub 0 y otra x menos x sub 0. Entonces vamos a coger ese mismo término y vamos a añadir a este un x menos x sub 0, pero para compensar necesitamos uno, ahí poner negativo y otro positivo. Eso lo llevamos al cuadrado y nos va a quedar un binomio al cuadrado. Lo desarrollamos y nos queda el primer término al cuadrado más 2 veces el primer término por el segundo al cuadrado, por el segundo más el segundo al cuadrado sobre lo mismo al cuadrado. Bueno, entonces cuando reemplazamos y en la ecuación general de la elipse nos dio este resultado. Y cuando añadimos el x menos x sub 0 nos sale este resultado. Entonces lo que hicimos con esto acá fue básicamente hacer cada uno de los independientes. Cuando es, digamos, entonces lo único que hice fue tomar los términos independientes de esa fórmula de este resultado y los de este resultado y todo lo igualé a 1. ¿Qué pasa con esto? Si nosotros reemplazamos esta que es básicamente la ecuación general de la elipse, la reemplazamos de esto me va a dar igual a 1, igual a 1. Entonces este 1, que esto equivale a 1, este 1 con este 1 se cancela y ahí lo podemos igualar a 0. Bueno, allá tener este resultado, lo único que hacemos es sacar factor común, tenemos x menos x sub 0, x menos x sub 0 y entonces tenemos x menos x sub 0. Sacamos el factor común y desarrollamos para hacer el factor común. Entonces resulta que aquí ya tenemos que x valía c y aquí x valía c. Entonces, si nosotros vamos a reemplazar acá x sub 0 menos x sub 0, 0, entonces se puede cancelar. Igual acá x sub 0 menos x sub 0 se puede cancelar y solamente nos quedaría esto. Pues entonces cancelar nos dio este resultado, pero nosotros necesitamos conocer el valor de la pendiente. Entonces pegamos m y empezamos a hacer todo el procedimiento. Al final aquí podemos cancelar este 2 con este 2 y el resultado va a ser este. Esta sería la solución a la fórmula para la ecuación de la tangente. Bueno, lo normal, la pendiente de la normal es la pendiente de la tangente, pero con signo contrario. Entonces solamente hacemos cambio de signo y para la normal esa sería la fórmula de la normal. Esta sería la tangente y esta de la normal. Esa es la pendiente, lo único que quieres es cambiar de signo. Ahora vamos a realizar un ejercicio con la tangente y la tangente normal de la elipse. Entonces, en este caso nos dan un ejercicio, pero tenemos que hacer que pase la forma binaria de la elipse. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Tenemos nuestra ecuación, necesitamos igualarlo a 1, entonces dividimos todos los términos en el número que está acá. Entonces, lo que se hace acá se cancela para que nos quede 1 y acá se hace la operación. Entonces nos queda x al cuadrado sobre 5 más y al cuadrado sobre 4 igual a 1. Entonces, aquí vemos que ya nos cumple la... Bueno, acá ya mostramos que se cumple la igualdad de la elipse. ¿Qué hacemos acá? Cogemos la ecuación que nos dan y como en nuestro problema nos daban un punto ordenado, que en este caso es y menos y igual a menos 1, entonces en esta ecuación que nos da vamos a reemplazar y por menos 1. Entonces, 4x al cuadrado más 5 por menos 1, que es y al cuadrado igual a 20. Entonces ahí realizamos la operación y nos queda 4x al cuadrado, pues todo número negativo elevado al cuadrado se queda positivo igual a 20. Entonces, 4x al cuadrado, este que está aquí positivo pasa a restar. Entonces, la teníamos menos 5, entonces pasa al cuadrado a restar. 4x, hacemos la operación, 20 menos 5 nos queda 15. Como tenemos un 4x aquí multiplicando, nos vamos a otro lado a dividir. Entonces, para sacar la raíz cuadrada de eso, sabemos que nos quedan dos resultados más o menos. Bueno, la raíz sería la raíz positiva de 15, la raíz de 15 sobre 2 y la menos raíz de 15 sobre 2. Bueno, nosotros acá tenemos la fórmula de la tangencia. Entonces, como ya teníamos unos puntos, vamos a reemplazar. Entonces, x1 va a ser la raíz de 15 sobre 2 por, pues esta x sobre a al cuadrado sería 5, más y1, que en este caso, como dijimos, es menos 1, por y sobre b, que era menos 4, que era 4, igual a 1. Entonces, vamos a multiplicar los términos, pues, entonces nos queda 4 raíz de 15 al cuadrado de 15 sobre 2 por x más 5 menos 1 menos 5, y sobre 5 por 4, 20, da igual a 1. Bueno. Acá lo que hacemos es simplificar términos y nos queda 2 sobre 1, entonces esto es igual a 2 sobre la raíz de 15 por x menos 5y igual a 20. Acá lo que hacemos es pasar el 20 al otro lado, está positivo, pasa a restar y el 5y vamos a despejar y. Entonces nos queda 2 raíz de 15 x menos 20 igual a 5y. Entonces nos dice que nos queda 2 raíz de 15 x menos 20
Como el 5 está aquí multiplicando, pasa al otro lado a dividir. Bueno, entonces aquí ya separamos términos, lo dividimos en 5 en términos separados y simplificamos el 20. Sí, en 5, entonces nos queda que m, ¿por qué m? Por la fórmula, que la fórmula es y igual a mx más b, y igual a mx menos b igual, bueno, que es y. Entonces decimos que m va a ser igual a 2 raíz de 15 sobre 5. Entonces, para hallar nuestro m', recordamos que es el inverso, en este caso sería m' igual a menos 5 sobre 2 raíz de 15. Entonces ahí encontramos nuestra demostración.